¿Cuántas veces has estado en una conversación con una mujer que te interesaba y ella te tocó en algún momento, y tú no supiste si eso significaba algo o si simplemente era un gesto sin importancia? Te quedaste ahí, procesando en tiempo real, sin saber cómo responder, sin saber qué hacer con esa información. Y mientras analizabas, el momento pasó. La energía se enfrió. Y la oportunidad se fue sin que tú la aprovechases. Este no es un video de trucos baratos. No te voy a enseñar a manipular situaciones ni a forzar contacto físico con nadie. Esto es algo completamente distinto. Esto es percepción. Esto es inteligencia emocional aplicada. Esto es la capacidad de leer lo que está ocurriendo en tiempo real con la claridad de un hombre que conoce la naturaleza humana y no se deja paralizar por la incertidumbre. Si llevas tiempo preguntándote cómo saber con mayor certeza si una mujer siente atracción genuina por ti, lo que vas a escuchar hoy va a cambiar la manera en que lees cada interacción. Quédate hasta el final. Lo que viene es demasiado valioso para perdérselo. Los estoicos entendían algo sobre la naturaleza humana que la mayoría de los hombres modernos han olvidado por completo. El cuerpo no miente. La mente puede construir narrativas. Las palabras pueden disfrazar intenciones. La cara puede sostener expresiones que no reflejan lo que ocurre por dentro. Pero el cuerpo, en su honestidad instintiva, en sus respuestas automáticas y en sus gestos no controlados, siempre dice la verdad. Marco Aurelio escribía sobre la importancia de observar la realidad tal como es, sin distorsiones, sin proyecciones, sin el filtro de lo que deseamos que sea verdad. Esa capacidad de ver con claridad, de leer lo que realmente está ocurriendo en lugar de lo que quisiéramos que ocurriera, es una de las habilidades más poderosas que un hombre puede desarrollar. No solo en el campo de la atracción, sino en todos los ámbitos de su vida. El contacto físico entre dos personas que se están conociendo es uno de los territorios más informativos y al mismo tiempo más malinterpretados en la interacción humana. Malinterpretado en dos direcciones opuestas y ambas igualmente dañinas. Algunos hombres leen contacto físico donde no lo hay, proyectando interés que no existe y comportándose de maneras que incomodan a la otra persona. Otros hombres ignoran señales claras de apertura porque no confían en su propia percepción, porque tienen tanto miedo de equivocarse que prefieren no leer nada. Ambos errores tienen la misma raíz, la falta de conocimiento objetivo sobre cómo funciona el contacto físico en el contexto de la atracción. Y ese conocimiento es exactamente lo que vamos a construir hoy. La investigación en psicología del comportamiento no verbal es extensa y consistente en sus hallazgos. El contacto físico iniciado de manera espontánea por una mujer hacia un hombre en el contexto de una interacción social es uno de los indicadores más confiables de interés romántico o sexual genuino. No el único, no infalible, pero sí uno de los más honestos, precisamente porque en la mayoría de los casos no es un gesto consciente y calculado. Es una respuesta del sistema nervioso a un estado interno de activación emocional y física. Lo que vamos a examinar hoy son 3 lugares específicos del cuerpo donde el contacto físico iniciado por ella tiene una significación psicológica particular. Y alrededor de esos 3 lugares, vamos a construir 5 lecciones sobre cómo leer, cómo responder y cómo comportarte de una manera que honre esa apertura sin destruirla con ansiedad o torpeza. Empecemos. El primer lugar, y el más común en las fases iniciales de una interacción con atracción real, es el brazo. Específicamente el antebrazo y la parte exterior del brazo desde el codo hasta el hombro. Este es el territorio más socialmente seguro del cuerpo humano en términos de contacto físico entre personas que se están conociendo. No es íntimo en el sentido que lo sería el contacto en la espalda baja o en el rostro, pero tampoco es completamente neutro como podría ser un apretón de manos formal. Está en una zona intermedia que la psicología del comportamiento llama zona de transición táctil, y esa posición intermedia es precisamente lo que lo hace tan revelador. Cuando una mujer toca el brazo de un hombre de manera espontánea durante una conversación, está haciendo varias cosas simultáneamente, todas ellas significativas. En primer lugar, está rompiendo la burbuja de espacio personal que existe por defecto entre dos personas que no se conocen bien. Esa burbuja existe por razones evolutivas profundas. Invadir el espacio personal de alguien requiere un nivel mínimo de apertura y de disposición que no existe hacia personas que nos generan indiferencia o rechazo. En segundo lugar, está evaluando tu respuesta. El toque en el brazo es frecuentemente una prueba inconsciente. ¿Cómo reacciona él? ¿Se tensa? ¿Se incomoda? ¿Responde con naturalidad? La respuesta que recibe informa su próximo movimiento.
El neurocientífico Matthew Ertenstein de la Universidad de DePauw realizó investigaciones fascinantes sobre la capacidad humana de comunicar emociones a través del contacto físico. Sus estudios demostraron que el ser humano puede identificar con una precisión sorprendente emociones como simpatía, amor, gratitud y atracción únicamente a través del contacto físico, sin ningún otro estímulo verbal o visual. El toque, con su duración, su presión, su localización y su contexto, es un lenguaje completo. En el contexto de la atracción, el toque en el brazo suele ocurrir en momentos específicos. Durante una risa compartida, cuando ella pone su mano en tu antebrazo mientras ríen juntos. Durante un momento de énfasis verbal, cuando quiere asegurarse de que prestaste atención a algo que dijo y te toca el brazo para anclar tu atención. Durante una conversación más seria, cuando el contacto funciona como un gesto de conexión y de estoy aquí contigo en este momento. Y el que más información contiene, el toque que ocurre sin un contexto obvio, simplemente porque la proximidad entre ustedes y el estado emocional del momento lo generaron de manera natural. La respuesta correcta de un hombre de alto valor frente a este toque es la naturalidad completa. No te pongas rígido. No apartes el brazo. No te sobreemociones de manera visible. Simplemente continúa lo que estabas haciendo, quizás con una leve sonrisa que comunica comodidad, y en el momento adecuado, de manera orgánica, puedes establecer un contacto de reciprocidad. Una mano en su hombro mientras señalas algo. Un toque breve en su mano cuando quieres enfatizar algo que dices. La clave es que tu contacto físico de reciprocidad sea igualmente natural, igualmente sin urgencia, igualmente libre de la necesidad de que signifique algo que todavía no está confirmado. Un hombre que responde al toque en el brazo con tensión visible comunica miedo. Un hombre que responde con entusiasmo exagerado comunica necesidad. Un hombre que responde con naturalidad y calma comunica algo completamente distinto: seguridad. Y la seguridad, en este contexto como en todos los demás, es magnética. La segunda lección tiene que ver directamente con el segundo lugar del cuerpo que es especialmente significativo cuando ella inicia contacto físico ahí, y es un lugar que la mayoría de los hombres ni siquiera nota conscientemente: el pecho y el área del esternón. Cuando hablo del pecho como zona de contacto físico iniciado por ella, no me refiero necesariamente a un gesto obvio o prolongado. Me refiero al empuje suave con la palma de la mano mientras ríen. Al toque rápido con los dedos para llamar tu atención hacia algo. A esa situación donde, en medio de una broma o un momento de complicidad, ella pone la mano en tu pecho por un segundo y luego la retira. Ese gesto, aparentemente pequeño y fugaz, está cargado de información psicológica que vale la pena entender. El pecho es una zona del cuerpo que en términos de contacto social entre adultos que no se conocen bien tiene un significado muy diferente al del brazo. El brazo es territorio relativamente neutral. El pecho no lo es. El pecho está mucho más cercano al centro del cuerpo, a la zona que el ser humano instintivamente protege y que solo permite que sea tocada por personas en las que existe un nivel mínimo de confianza o de interés genuino. La psicóloga Ellen Fisher, investigadora de la biología del amor romántico en la Universidad de Rutgers, ha documentado extensamente cómo el contacto físico en zonas progresivamente más centrales del cuerpo correlaciona con niveles progresivamente más altos de interés romántico y de disposición a escalar la intimidad. El brazo está en la periferia. El pecho está considerablemente más cerca del centro. Y esa diferencia topográfica tiene una equivalencia directa en el plano emocional. Cuando ella toca tu pecho, especialmente en el contexto de un momento de risa, complicidad o juego verbal, está comunicando varias cosas de manera simultánea. Está comunicando que la distancia física entre ustedes ya no le genera incomodidad, que al contrario, la encuentra deseable. Está comunicando que existe un nivel de familiaridad emocional que justifica, desde su perspectiva inconsciente, ese nivel de contacto. Y está evaluando, de nuevo, tu respuesta. ¿Cómo maneja este hombre este nivel de cercanía? El toque en el pecho ocurre con mayor frecuencia en 3 contextos específicos. El primero es el humor. Ella ríe de algo que dijiste y en el pic de la risa pone la mano en tu pecho por un segundo antes de retirarla. El segundo es la sorpresa. Dijiste algo inesperado o gracioso y ella reacciona con un empuje suave mientras dice algo como no puede ser o eres increíble. El tercero es el énfasis. Quiere subrayar algo que dice y usa el contacto físico como ancla verbal. Lo que hace que este gesto sea particularmente significativo es su brevedad. A diferencia del toque en el brazo, que puede durar varios segundos sin resultar socialmente extraño, el toque en el pecho suele ser muy breve. Aparece y desaparece en un segundo o dos.
Esa brevedad no lo hace menos significativo. Al contrario, esa brevedad es precisamente la señal de que fue un impulso genuino, no un gesto calculado y sostenido. Es el cuerpo reaccionando antes de que la mente tenga tiempo de censurar. Frente a este toque, la respuesta de un hombre seguro es similar a la del toque en el brazo, pero con un matiz adicional. Puedes hacer contacto visual sostenido justo después. Cuando ella te toca el pecho y luego retira la mano, en lugar de seguir hablando de inmediato, tómate medio segundo de silencio con una leve sonrisa y mira directamente a sus ojos. Ese medio segundo de silencio con contacto visual después del toque físico crea una tensión de atracción que las palabras no pueden generar. Es el tipo de momento que ella va a recordar. No porque fue dramático, sino porque fue honesto, cómodo y completamente libre de ansiedad. La tercera lección se construye alrededor del tercer lugar y es el más cargado de significado de los tres: la zona de la nuca, el cuello y el cabello. Cuando ella te toca en esta área, o cuando en el contexto de una interacción física, por ejemplo al saludarse o despedirse, se permite que exista contacto en esa zona sin retirarse, estás frente a uno de los indicadores más claros de atracción genuina que existen en el lenguaje del cuerpo humano. El cuello y la nuca son zonas de alta vulnerabilidad instintiva. Desde una perspectiva evolutiva, el cuello es una de las áreas más protegidas del cuerpo humano porque alberga estructuras vitales y porque en el contexto de la biología animal es el punto de ataque más común en situaciones de peligro. Permitir contacto físico en esa zona, o acercarse voluntariamente a alguien de una manera que implica exposición de esa área, requiere un nivel de confianza y de disposición que el sistema nervioso no activa hacia personas que generan indiferencia o rechazo. Cuando una mujer te toca la nuca, ya sea de manera directa o en el contexto de un abrazo donde permite que su cara o su cuello estén cerca del tuyo, o cuando en una situación de mayor proximidad física se inclina de tal manera que su cuello queda expuesto hacia ti, no lo está haciendo de manera neutral. Lo está haciendo desde un estado interno de apertura que su cuerpo está expresando de la manera más honesta posible. El investigador David Gibbons, director del Centro de Estudios de la Comunicación No Verbal en Estados Unidos, ha documentado en sus trabajos sobre cortejo humano que la exposición voluntaria del cuello es uno de los gestos de sumisión táctica más antiguos evolutivamente hablando, y que en el contexto de la atracción romántica funciona como una señal de apertura y de disposición a la intimidad que trasciende las diferencias culturales. No es un gesto aprendido. Es una respuesta del sistema nervioso autónomo a un estado interno de atracción genuina. En la práctica cotidiana, este tipo de contacto o exposición ocurre en contextos específicos. Un abrazo de despedida que dura más de lo socialmente estándar, donde ella permite que su cabeza descanse contra tu cuello o tu hombro en lugar de retirarse en el tiempo habitual. Un momento de mayor cercanía física donde ella gira la cabeza de tal manera que su cuello queda expuesto hacia ti. Una situación donde están muy cerca, quizás susurrando algo en un lugar ruidoso, y ella no solo no retrocede sino que se acerca más. O en el contexto de un vínculo que ya tiene cierta historia, cuando al estar sentados juntos ella inclina la cabeza ligeramente hacia tu hombro. Todos estos son gestos que el sistema nervioso no produce en ausencia de atracción. No son gestos que una mujer calcule conscientemente para enviarte una señal. Son respuestas físicas a un estado interno. Y esa es precisamente su valor como información. Son honestos de una manera que las palabras rara vez son. La respuesta de un hombre de alto valor frente a este nivel de apertura física es la presencia plena. No el movimiento apresurado. No la interpretación ansiosa de ¿qué hago ahora?, sino la capacidad de estar completamente en ese momento, de permitir que la proximidad sea lo que es sin intentar forzarla hacia ningún lugar antes de que sea natural. La tensión de atracción genuina se construye en la pausa, en la cercanía sostenida sin prisa, en el hombre que puede estar a centímetros de ella y no perder su centro. Eso, más que cualquier movimiento calculado, es lo que convierte un momento de apertura física en el inicio de algo real. La cuarta lección no habla de un lugar específico del cuerpo, sino de algo igualmente importante: la frecuencia y la progresión del contacto físico a lo largo de una misma interacción. Una sola señal de contacto físico puede ser ambigua. Puede ser un impulso sin mayor significado, un hábito personal, una respuesta a un estímulo específico que no tiene nada que ver contigo. Pero cuando el contacto físico ocurre de manera progresiva a lo largo de una interacción, cuando hay un primer toque en el brazo que se convierte en un segundo toque más prolongado que se convierte en un tercer momento de mayor cercanía física, ese patrón no es ambiguo. Ese patrón es un mapa. La psicología del escalado físico en el contexto de la atracción interpersonal es una de las áreas más estudiadas dentro de la psicología social. Timothy Perper,
biólogo y autor de investigaciones pioneras sobre el cortejo humano, documentó en sus estudios de campo que el proceso de escalada táctil en las interacciones de atracción sigue patrones muy consistentes entre culturas. El contacto comienza en zonas periféricas y neutras, y si la respuesta del otro es positiva o al menos neutra, tiende a progresar hacia zonas más centrales y más cargadas de significado emocional. Este proceso de escalada es en gran medida inconsciente. Ninguna de las dos personas está sentada pensando, ahora voy a tocar el brazo, luego el hombro, luego. Lo que ocurre es que el estado emocional de ambos va cambiando a medida que la interacción se desarrolla, y el contacto físico refleja ese cambio de estado de manera natural y progresiva. Lo que esto significa en términos prácticos es que debes prestar atención no solo a los momentos individuales de contacto físico, sino al patrón general. ¿Hubo más contacto en la segunda hora que en la primera? ¿Los toques son más prolongados que al principio? ¿La distancia física entre ustedes ha disminuido de manera natural a lo largo de la conversación? ¿Hay momentos donde la distancia se reduce a algo más cercano de lo que estrictamente requiere la situación? Si la respuesta a estas preguntas es sí, tienes algo mucho más valioso que una señal aislada. Tienes un patrón de escalada. Y ese patrón te dice que el estado emocional de la interacción está evolucionando en una dirección específica. La aplicación práctica de esta lección es doble. Primero, desarrolla la capacidad de observar el patrón completo en lugar de reaccionar ante cada señal individual. Eso requiere una presencia mental que solo tienen los hombres que no están gobernados por la ansiedad de la interacción. El hombre ansioso está tan metido en su cabeza que apenas puede procesar lo que ocurre en el momento presente. El hombre presente observa el arco completo. Segundo, calibra tu propio comportamiento en función de ese patrón. Si la escalada es positiva, acompaña ese movimiento de manera natural, sin forzarlo. Si en algún momento el contacto disminuye o ella retrocede físicamente, no lo ignores. Respeta esa señal con la misma atención que le darías a la señal de apertura. El hombre de alto valor no solo lee el avance, también lee el freno. La quinta y última lección es la más contraintuitiva de todas, y también la más importante para convertir todo este conocimiento en algo que realmente funcione en tu vida. Lo que ella toca es importante, pero lo que tú haces después de ese toque lo es infinitamente más. Hemos hablado de los 3 lugares clave. Del brazo como primer territorio de apertura. Del pecho como zona de mayor significado emocional. De la nuca y el cuello como el indicador más profundo de disposición a la intimidad. Y hemos hablado del patrón de escalada como el mapa más completo de todos. Pero toda esa información vale exactamente 0 si el hombre que la recibe responde desde un lugar equivocado. El lugar equivocado tiene muchas caras. Es el hombre que se pone tan nervioso ante el toque que su cuerpo se tensa visiblemente, arruinando la naturalidad del momento. Es el hombre que sobreinterpreta el toque y de inmediato intenta escalar de manera apresurada e invasiva. Es el hombre que empieza a hablar más rápido, a hacer más chistes, a buscar más validación, revelando que ese toque lo desestabilizó emocionalmente. Y también, en el extremo opuesto, es el hombre que ignora completamente la señal por miedo a malinterpretarla, perdiendo la oportunidad de construir algo real en el momento en que era posible. Todos estos son síntomas del mismo problema de fondo. Un hombre cuyo estado emocional está siendo gobernado por los estímulos externos en lugar de por su centro interno. Un hombre que sube o baja en función de lo que recibe del exterior. Y ese tipo de hombre, aunque reciba todas las señales del mundo, va a responder a ellas de una manera que sistemáticamente destruye lo que estaba construyéndose. El filósofo estoico Séneca escribió algo que resuena con fuerza en este contexto. El hombre que está en todas partes no está en ninguna. El hombre cuya atención está dividida entre lo que ella acaba de hacer, lo que él debería hacer a continuación, lo que eso podría significar y lo que pasaría si se equivoca, ese hombre no está presente. Y la presencia, la capacidad de estar completamente en el momento sin que la ansiedad te saque de él, es la cualidad que determina si un hombre puede aprovechar las señales de apertura que se le presentan. La respuesta correcta al contacto físico iniciado por ella es una combinación de 3 elementos que deben ocurrir simultáneamente. Primero, calma visible. Tu cuerpo no se tensa ni se agita. Tu ritmo de habla no cambia. Tu energía permanece estable. Eso comunica que el toque no te desestabilizó, que eres un hombre que puede manejar la intimidad sin perder su centro. Segundo, contacto visual genuino. Después de que el toque ocurre, hay un momento natural para hacer contacto visual. No ansioso, no evitativo, simplemente directo y cómodo. Ese contacto visual en el momento correcto dice más que cualquier palabra.
Tercero, continuidad. La conversación, el momento, la energía que había antes del toque debe continuar de manera natural. No te conviertas en otra persona después del toque. Sigue siendo el mismo hombre que eras antes. Estable, presente, genuinamente interesado en ella como persona, no solo como fuente de validación. Cuando logras combinar esos tres elementos de manera consistente, algo poderoso ocurre. El contacto físico deja de ser un evento que te sacude emocionalmente y se convierte en una parte natural del lenguaje de la interacción. Y cuando eso ocurre, cuando eres el hombre que puede manejar la intimidad física con esa naturalidad, automáticamente te conviertes en alguien muy diferente a la mayoría de los hombres que ella ha conocido. Porque la mayoría no pueden. La mayoría se ponen nerviosos, se aceleran, se paralizan o se lanzan de manera torpe. Y el hombre que no hace ninguna de esas cosas, el hombre que simplemente está presente y cómodo, es inmediatamente percibido como alguien fuera del ordinario. Eso es lo que construye atracción sostenida. No los trucos, no las frases, no el conocimiento de dónde te tocó, sino la calidad de tu presencia en el momento en que ocurre. 3 lugares, 5 lecciones, y una verdad central que atraviesa todo lo que hemos hablado hoy. El brazo como primer territorio de apertura, donde el toque es la respuesta instintiva de un sistema nervioso que ya decidió que estás dentro de su zona de confort. El pecho como zona de mayor carga emocional, donde el contacto breve y espontáneo revela un nivel de familiaridad que está más allá de lo puramente social. La nuca y el cuello como el indicador más profundo de todos, donde la vulnerabilidad voluntaria es la señal más honesta de atracción genuina que el cuerpo puede producir. El patrón de escalada como el mapa completo que te permite leer la trayectoria de una interacción en lugar de reaccionar a momentos aislados. Y la calidad de tu respuesta como la variable más determinante de todas, la que convierte el conocimiento en resultado real. Pero hay algo que quiero que te lleves de este video que va más allá de las 5 lecciones específicas. Algo que los estoicos sabían y que la psicología moderna ha confirmado repetidamente. El conocimiento sin el trabajo interior es inútil. Puedes saber exactamente qué significa cuando ella te toca el brazo. Puedes identificar con precisión el toque en el pecho y entender su implicación psicológica. Puedes reconocer la señal de la nuca y saber que es uno de los indicadores más poderosos de apertura genuina. Pero si en el momento en que ocurren esas señales tu estado interno está gobernado por la ansiedad, por la necesidad de aprobación, por el miedo al rechazo o por la urgencia de hacer lo correcto, toda esa información va a ser procesada de manera distorsionada y vas a responder de una manera que destruye exactamente lo que estabas intentando construir. Por eso el trabajo real no es aprender a leer señales. Es convertirte en el hombre que puede recibirlas desde un lugar de calma, de presencia y de seguridad genuina. El hombre que no necesita que ella le toque el pecho para saber que vale la pena. Que no necesita su validación para sentirse completo. Que está en esa interacción porque genuinamente la encuentra interesante como persona, no porque necesita que diga sí para confirmar su propio valor. Ese hombre, irónicamente, es el que recibe más señales de apertura. Porque las mujeres, con esa intuición que hemos subestimado sistemáticamente, detectan la diferencia entre un hombre que está presente y un hombre que está actuando. Entre un hombre que es genuino y un hombre que está siguiendo un guión. Entre un hombre que tiene su propio mundo y un hombre cuyo mundo gira alrededor de la reacción de ellas. Marco Aurelio lo resumió con una claridad que sigue siendo absolutamente contemporánea. Cuida de que no te pase a ti lo que a los ignorantes, que se consumen deseando lo contrario de lo que les sucede. El hombre que se consume deseando que ella muestre interés, que deseando cada señal de apertura para validarse, ese hombre no puede leer nada con claridad porque su percepción está contaminada por el deseo de un resultado específico. El hombre estoico, el hombre imparable, no se consume en el deseo de señales. Se construye a sí mismo de tal manera que las señales llegan de manera natural, como consecuencia de quién es y no de lo que hace. Y cuando llegan, las lee con claridad. Las recibe con calma. Y actúa desde su centro, no desde su miedo. Ese es el hombre que estamos construyendo aquí. En cada video. En cada lección. En cada conversación que decidimos tener con honestidad sobre lo que realmente funciona y por qué. Antes de cerrar, quiero que hagas algo específico en este momento. Piensa en una interacción reciente con una mujer que te generó interés. Puede ser alguien que acabas de conocer o alguien que llevas tiempo queriendo conocer mejor. Replantéate esa interacción con lo que aprendiste hoy. ¿Hubo alguno de estos 3 tipos de contacto físico que no supiste leer en el momento?
¿Hubo una escalada que ignoraste? ¿Hubo un momento en que tu respuesta al contacto físico te delató de alguna manera? Esa revisión honesta, esa capacidad de mirarte sin excusas, ya es crecimiento real. Y el crecimiento real, el que se construye con honestidad y con práctica constante, es lo único que cambia los resultados de manera permanente. Si este video te dio claridad, si sientes que algo de lo que escuchaste hoy va a cambiar la manera en que lees tus próximas interacciones, escribe ahora mismo en los comentarios: soy estoico. 2 palabras. Tu declaración de que estás comprometido con el crecimiento real, con el conocimiento que libera, con la versión de ti mismo que no necesita adivinar porque ha desarrollado la percepción de leer con claridad. Y si quieres ir un paso más allá, escribe cuál de estas 3 zonas de contacto físico es la que más te cuesta responder con calma y por qué. Esa conversación en los comentarios, esa honestidad pública sobre lo que todavía estás construyendo, tiene un valor que va mucho más allá de este video. Porque cuando un hombre reconoce lo que le falta, ya está a medio camino de construirlo. Comparte este video con alguien que lo necesite. Ese amigo que siempre malinterpreta las señales. El que se lanza de manera torpe cuando hay apertura. El que ignora todo por miedo a equivocarse. A veces el conocimiento correcto llega en el momento exacto en que alguien lo necesita para dar el siguiente paso. Tú puedes ser el canal por el que eso ocurra. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí seguimos construyendo al hombre que no actúa desde el miedo sino desde la claridad. Al hombre que lee su entorno con precisión y responde desde su centro. Al hombre que entiende la naturaleza humana no para manipularla sino para conectarse con ella de manera genuina y poderosa. Soy estoico imparable. El hombre que ve lo que otros no ven, que siente lo que otros ignoran, y que actúa cuando otros dudan. Nos vemos en el próximo video.